Toda persona, hermanos, que tiene fe en Jesucristo, es natural desear crecer en nuestra relación con Cristo Jesús. Todos los que nos hemos arrepentido, le llamamos a esto, es crecer en nuestra intimidad espiritual, tener una relación íntima, es más cerca, más cerca, creo es la palabra, mejor cada día más con nuestro Señor Jesucristo. Deseamos experimentar más del amor de Cristo Jesús. Deseamos experimentar más de la gracia, de su poder. Deseamos con todo nuestro corazón que el Señor vaya mostrando en nuestra vida cómo nos va perfeccionando, cómo vamos creciendo. Muchos cristianos sienten que algo les falta en su vida. Ese es un hecho. Probablemente algunos de los que están aquí han rendido su vida a Cristo Jesús, son hijos de Dios, pero como que algo les falta. Muchos cristianos, vean, algo que puede suceder en la vida cristiana, sienten que al principio de su relación, cuando recién se arrepintieron y creyeron en Jesucristo, sentían algo diferente, pero algo sucedió en el camino. Después de 1 año, 2 años, ya como que se hace más bien el venir a la iglesia, y la vida cristiana se hace como una rutina. Y muchas personas cristianas, sin darse cuenta, están practicando la religión del cristianismo. No están disfrutando la nueva relación como hijos de Dios, sino que están practicando la religión cristiana, lo cual ese no es el objetivo. Eso Cristo no vino Cristo no es el líder nada más de la religión cristiana. Jesucristo es el Hijo de Dios, el que vino a redimir a la raza humana, a la humanidad, y todo el que se arrepiente y rinde su vida nace de nuevo del Espíritu Santo y puede crecer en su relación con nuestro Señor Jesucristo. Pero hay personas que desean que al escuchar una predicación o recibir una oración o asistir a un servicio especial, como que de esa manera van a obtener lo que buscan, una relación más cercana, íntima con Jesucristo. Pero hacen todas estas cosas sin sentir una mejor intimidad con Cristo Jesús. Eso es lo que ha sucedido. Y el resultado es de que estas personas cristianas se desilusionan, hermanos, se frustran, se desaniman en su andar cristiano. El día de hoy, ahí está el pasaje que vamos a reflexionar. Vamos a escuchar al mismo Señor Jesucristo que nos diga una manera, escuchen, una manera en que podemos experimentar una mejor relación con Él, crecer en nuestra intimidad, en nuestro acercamiento, experimentar mejor a Cristo Jesús. Y ahí está en la pantalla la escritura, si ustedes quieren leer en su Biblia está bien, pero ahí está, hermanos, en la Biblia, en la pantalla, es Mateo capítulo 12, del versículo 46 al 50. Dice la escritura: mientras él, ya sea mientras Jesucristo, aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, a Jesucristo le dijo: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Miren lo que respondió el Señor Jesús a este hombre. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Ahora bien, hermanos, esa última parte, el que hace la voluntad de mi Padre, dijo Jesucristo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Tenemos que ver, hermanos, o reflexionar para hablar de este pasaje, sobre todo cuando Cristo dice que algunos son su hermano, su hermana y su madre, lo que hacen la voluntad de Dios. Tenemos que entender primero lo que es la verdadera familia divina de Jesucristo. Si ven ahí en la pantalla, es una gráfica que representa la Trinidad, representa al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir,
la mano que la perforación obviamente representa a Jesucristo, el Hijo. Jesucristo ha existido eternamente con el Padre. Escuchen, hermanos, el Padre, el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo son un Dios verdadero que existe. Recuerden, no son tres dioses, no es un Dios con tres cabezas, como ridiculizan al cristianismo los testigos de Jehová. No, realmente es un Dios que siempre ha existido en tres personas diferentes. No traten, alguien dijo, el que no acepta la Trinidad pierde su alma, y el que trata de entender la Trinidad pierde su cabeza. Es decir, pues, no traten de humanamente comprender la grandeza de la Trinidad. Lo que hacemos nosotros es, la Biblia lo enseña claramente, un Dios manifestado en tres personas. Ese es nuestro Dios. Entonces, Jesucristo junto con el Padre y el Espíritu Santo, Jesucristo, perdón, en su esencia es Dios. Recuerden, dice, en el principio era el verbo, y el verbo, o sea, hablando de Jesucristo, el verbo, la palabra, Jesucristo, dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El apóstol Juan está hablando de la identidad de Jesucristo, y claramente dice que Cristo, el verbo o la palabra, era Dios, en su esencia era Dios. Entonces eso es lo que aceptamos. Y Jesucristo siempre con el Padre y con el Espíritu Santo han tenido una relación íntima, perfecta. No puede haber mejor relación entre tres personas diferentes, hermanos y hermanas, que la relación que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una relación perfecta, una unidad perfecta. En todo el universo no existe una relación más perfecta que la relación entre las tres personas de la Trinidad. Entre estas personas existe un conocimiento profundo, real, genuino del uno al otro. Vean, escuchen, porque estamos hablando el día de hoy, queremos saber por qué Jesucristo dice el que quiera ser, quién es mi hermano, mi hermana. Entonces pongan eso en su mente, de que entre la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, existe un conocimiento profundo. Por eso se llama una relación espiritual íntima perfecta, no puede haber otra mejor. Estas tres personas de la Trinidad o de la deidad se disfrutan entre ellas. La presencia de una es satisfacción a la otra persona. Obviamente no existe nada malo o negativo en su relación. Solamente existe una armonía perfecta. Armonía, pongan también, márquenlo por ahí, hermanos. Esta es la relación que el Padre desea que los seres humanos tengamos con Él. La Trinidad, hermanos, una relación perfecta, una unidad perfecta. Se conocen, hermanos, se disfrutan. Entonces, vean, de acuerdo a la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios, el Padre, desea que los seres humanos tengamos con Él una relación así. ¿Cómo se obtiene esa relación de un ser humano con Dios, con el Dios creador del universo? Por medio de Jesucristo. No es aparte de Cristo. Si todo ser humano que piensa que tiene una relación genuina con Dios de la Biblia y niega a Jesucristo, se está engañando a sí mismo. Eso es imposible. Dios no permite a ningún ser humano venir a su presencia, sino solamente en y por el nombre de su Hijo Cristo Jesús. Esta es la relación que Jesucristo desea que todos los cristianos tengamos con Él. Ese tipo de intimidad espiritual, que lo disfrutemos, que lo conozcamos. Ahora vean, el resultado de una relación íntima con Jesucristo es experimentar la plenitud de vida. El nombre de nuestro ministerio es el Ministerio de Plenitud de Vida. El resultado de experimentar esa relación íntima con Jesucristo es la vida abundante, la vida eterna en experiencia.
no nada más saber en la cabeza, yo tengo vida eterna y cuando me muera voy al cielo, sino experimentar la nueva vida aquí, mientras vivimos, hermanos, en esta tierra, en este mundo. Esa fue la familia divina de Cristo, pero la otra cara de la moneda es la familia terrenal de Jesucristo. Jesucristo, Jesús o el Cristo, nació como ser humano, como un ser humano, como una persona igual que cualquiera de nosotros, hermanos. Ya sabemos hace cuánto tiempo, más o menos 2000 años, pero fue mediante una concepción natural. Entonces, como una persona como nosotros, sin embargo, pongamos atención, de que fue por medio de una concepción sobrenatural en el vientre de una mujer llamada María o Miriam. Jesucristo estuvo en el vientre de María por 9 meses. Gestación normal de un bebé. ¿Cuánto, hermanos, permanece de acuerdo al plan de Dios un ser humano en el vientre de su mamá? 9 meses. Y Jesucristo también estuvo los 9 meses, todo el tiempo de gestación normal de un ser humano. Notemos que fue un ser humano desde el mero momento de su concepción. ¿Recuerdan cuando el Espíritu Santo vino y le dijo, ahora vas a concebir del Espíritu Santo y vas a dar a luz el hijo? Pero dice, vas a poner su nombre Jesús. De la misma manera, el medio primo hermano de Jesucristo, que era Juan. Juan el Bautista era, podemos decir, medio primo hermano de Jesucristo. Lo mismo, cuando fue concebida Elizabeth, concibió, su nombre era Juan, era un ser humano completo, hermanos. Entonces, lo mismo Jesucristo, en el momento que fue concebido en el vientre de María, él ya era Jesús, el Hijo de Dios, y estaba ya ahí en una semillita, hermanos, en un embrión. Jesús nació como nace todo bebé el día de hoy. Creció como crece todo ser humano el día de hoy. Sin embargo, también algo que debemos notar es que los padres de Jesús, los papás de Jesús, a diferencia tristemente de muchos de los padres que tienen hijos el día de hoy, los padres de Jesús no solamente creían en Dios, creían en el Dios de la Biblia, no creían en un Dios. No creían en Buda, en Confucio, en Alá. No. Los papás de Jesús creían en Jehová de los ejércitos, el creador de los cielos y de la tierra. Y no solamente creían en Dios, los papás de Jesús le creían a Dios. Porque hay una gran diferencia, ustedes saben. El día de hoy casi todo el mundo puede decir, yo creo en Dios, ¿cierto? Sí, yo creo que existe un Dios. Pero no se trata, ellos, los papás de Jesucristo, no solamente creían en Dios, sino le creían a Dios. No solo creían en la existencia de Dios, no solo eran religiosos. José y María eran temerosos de Dios y estudiaban las escrituras hebreas para ponerlas en práctica y enseñarlas a sus hijos, hermanos. Celebraban las fiestas ordenadas por Dios. Ellos celebraban la fiesta del judaísmo. Entonces vean, conocían las escrituras y las ponían en práctica. Los papás, José y María, circuncidaban a sus hijos de acuerdo a lo que Dios ordenó por medio de la ley de Moisés. Les enseñaban las sagradas escrituras a sus hijos. ¿Quién? José y María. Porque no solamente creían en Dios, sino que le creían a Dios también. De modo que Jesús, al crecer físicamente, también crecía en su vida espiritual. Y miren cómo dice Lucas 2:20, hablando de cómo Jesucristo se iba creciendo. Dice, y Jesús crecía ¿en qué? Sabiduría, vean, inteligencia, sabiduría, y en estatura. Físicamente iba creciendo, no se quedó chiquitito, iba creciendo, dice, y en gracia. ¿Para quién? Para con Dios y para con los hombres también. ¿Por qué, hermano, crecía en gracia para con Dios? Por la instrucción de su papá y de su mamá. En sabiduría también por lo que su papá y su mamá le enseñaron. Todo ser humano cuando va creciendo va adquiriendo conocimiento. El nacimiento físico en estatura, eso ocurre de una manera natural. Entonces bien podemos decir que
tanto los vecinos inmediatos de Jesucristo, vaya, imagínense, hermanos, en su imaginación, ahí está la casita de José y María, y ahí está Jesucristo y sus hermanos. Bueno, la familia, los vecinos inmediatos, los que vivían tal vez cerca de la casa de Jesús, ellos conocían a Jesucristo, al niño Jesús, porque era parte de la vecindad, pero toda la comunidad también conocía a Jesús. Él era el hijo del carpintero que vivía en la comunidad. Tal vez cuando veían a Jesús, enseguida lo relacionaban con, es el hijo del carpintero, de José, el que vive en tal lugar. Cuando veían a José y a María, tal vez inmediatamente recordaban a quién. Son los papás de Jesús, el niño, el que vivía ahí en la comunidad. Jesús, el Cristo, el Mesías, experimentó una relación íntima con su familia terrenal. Pongan atención, la relación familiar es algo que sucede de una manera natural. Cuando se vive en la misma casa, cuando se enfrenta la familia, hermanos, a las mismas situaciones. A veces se celebran festejos, ¿cierto? Celebraciones, cosas bonitas, pero también eventos feos, tristes. Cuando la gente experimenta en la misma casa, hermanos, las mismas alegrías, los mismos desafíos, las mismas victorias, lo más natural es que se forma una relación íntima con esa familia. Jesucristo tuvo varios hermanos y hermanas. Miren lo que dice Marcos 6:3. Escuchen, porque esa era la comunidad, la gente que lo conocía, sabían dónde vivía. Dice, cuando empezó Jesucristo a hacer milagros, a manifestarse como el Mesías, la gente se quedaba asombrada y decía, ¿pero qué no es este el carpintero? ¿Por qué? Porque su papá le enseñó la carpintería, la misma profesión, el mismo negocio tal vez. José así era carpintero y eso también le enseñó a Jesucristo. Y decía a la gente, ¿qué no es este el carpintero? ¿Hijo de quién? Hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. La respuesta es sí, es el mismo. Dice, ¿qué no están aquí con nosotros sus hermanas? Sí, también, y se admiraban, se escandalizaban de él. Entonces podemos imaginarnos que era una familia grande, tenía hermanos y tenía hermanas nuestro Señor Jesucristo. Pueden imaginarse, hermanos, la interacción familiar que Jesucristo experimentó con todos ellos. Eran sus hermanos. Pero Jesucristo era el hermano mayor. Era el más grande, hermanos. Jesucristo y su familia, su papá, su mamá, sus hermanas, vivieron en la misma casa. Todos ellos fueron una familia normal. Una familia normal, aunque sabemos que no era una familia del todo normal, hablando terrenalmente. ¿Por qué? Porque Jesús era el Hijo del Dios del universo, del Dios que creó todo, hermanos. Por eso podemos decir que no era necesariamente una familia normal, pero normal en el sentido de que Jesucristo era 100% un ser humano. Nunca dejó de ser Dios. 100% Dios también, pero cuando vivió aquí, vivió, hermanos, como un ser humano, como Él lo era. Notemos que Jesucristo, aunque era conocido y muy probablemente era apreciado y respetado, porque Jesucristo, recuerden que su comportamiento fue ejemplar. A Jesucristo nunca le escucharon mentir, nunca lo vieron peleándose así con otro niño, insultándolo, diciéndole maldiciones. La comunidad lo conocía y por eso es muy probable que lo respetaban y lo admiraban, lo apreciaban a él cuando era un niño. Él no tenía la relación, aun cuando era conocido, Jesucristo no tenía la misma relación con su familia de la casa que con la gente de la comunidad. ¿Cierto? No es lo mismo. Cuando realmente la relación que vivió Jesucristo con su familia es una relación íntima, pero no con el vecino necesariamente. Es como el día de hoy. Piensen, tu familia, cada uno tiene una familia, es una relación única. Aunque ames a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos y tengan familia y tengan tiempo social cada vez, no es lo mismo, ¿cierto? La relación de la familia es algo único, hermanos.
Entonces, cuando la Biblia dice en este pasaje que leímos que mientras Él hablaba a la gente, mientras Jesucristo hablaba a la gente, implica cierto distanciamiento en el sentido de que con la gente no tenía la misma relación que con su familia, con su papá y con su mamá. Entonces hemos visto la familia divina de Jesucristo y después vimos la familia terrenal. Ahora, hermanos, volviendo a este pasaje de Mateo, aquí vamos a ver lo que Cristo quiere enseñarnos, hermanos. Es la verdadera familia espiritual de Jesucristo. Cuando Jesucristo le respondió y le dijo al hombre, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Porque este hombre llegó y le dijo, allá afuera está tu madre y tus hermanos y quieren hablarte. La respuesta no les parece como, pareciera un poco ruda, pareciera un poco fría. Tal pareciera como si Jesucristo estuviera negando a su propia familia terrenal. Sin embargo, no está negando a la familia terrenal. Pero Jesucristo aquí, recuerden, aprovecha la circunstancia para darnos una gran enseñanza espiritual para los que deseen tener una relación íntima como de familia con Él, hermanos y hermanas. Jesucristo aquí, si ponen atención, se está moviendo de la esfera terrenal, de la familia terrenal, se está moviendo a la esfera espiritual. En la esfera terrenal nadie conocía a Jesús como su propia familia, ¿cierto? Y nadie conocía a la familia de Jesús como el mismo Jesús. Pero también recordemos que Jesucristo fue, les decía hace rato, el hermano mayor. Al ser Jesucristo el hermano mayor, Jesús creció siendo el ejemplo de sus hermanos. El hermano mayor siempre es el modelo a seguir de ¿quién? De sus hermanitos. Conozco una familia que son nada más 2 hombres. Todo lo que hace el hermano mayor lo hace el hermano pequeño. Hasta la profesión, todo, lo justo. Ahí va el hermano tratando de seguir el ejemplo de su hermano mayor. Entonces vean, Jesucristo creció preocupándose por sus hermanitos. Jesucristo creció preocupándose por las necesidades de sus hermanos, de su familia, era su familia, por el bienestar. Jesús creció disfrutando su relación con ellos y ellos crecieron disfrutando su relación con Él, como el hermano mayor, nuestro hermano mayor Jesús, Yeshua, Jesus. Lo más probable es que sus hermanos menores recurrían a Él en ciertas cosas o dudas de la vida. ¿No creen eso? Es muy posible. Pues si era el hermano mayor y los demás más pequeñitos, probablemente, con toda seguridad, más bien, con toda seguridad, tal vez recurrían a Jesucristo para hacerle preguntas o que lo sacara de alguna duda. Entonces, ¿qué quiso decir Jesucristo con todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Qué quiso decir? En primer lugar, escuchen, lo que está dando a entender aquí Jesús, hermanos, es que el ser humano, cualquier ser humano, quien quiera que sea, en realidad puede tener una relación íntima con Él, como de hermanos o como de una familia, porque se está dirigiendo a todos sus discípulos. Y recuerden que esa declaración es para toda la raza humana. Todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dijo el Señor, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, lo que está dando a entender es que el ser humano bien puede establecer una relación con Jesucristo. Jesucristo puede ser parte de la familia de todo ser humano. Jesucristo, hermano, puede ser parte de tu familia, quien quiera de los que estás aquí en este momento. Jesucristo puede ser parte de tu familia, como el hermano mayor, hablando obviamente espiritualmente. Él, Jesucristo, puede ser tu hermano mayor que se preocupa por ti y con quien puedes experimentar una intimidad de familia. De esa manera, hermanos, puedes disfrutar la interacción espiritual con Jesucristo, recibir todo su amor, su cuidado, su protección. Piensa en esto por un momento. Lo que acabo de decir, hermano, Jesucristo puede venir a formar parte de cualquier familia terrenal, como un miembro de su familia, y relacionarse de una manera como se relaciona en una familia. Obviamente, hermano,
muchísimo mejor. La relación con el Hijo de Dios realmente no se compara a la interacción hablando de una familia terrenal. Y cuando me refiero a la armonía o la relación íntima que existe de familia, obviamente estoy pensando en una familia normal. Sabemos que por el pecado, yo no sé, algunos de ustedes probablemente creció aún ni familia, o creció en una familia totalmente, como le llaman la psicoterapia el día de hoy, disfuncional, ¿es cierto? Bueno, pero con Jesucristo se puede experimentar lo que es una verdadera relación familiar, hablando en el sentido espiritual, lo que Jesucristo, lo que Dios desea de todo ser humano, conociendo la verdadera identidad de Cristo Jesús. Es el Hijo del Dios vivo y verdadero. ¿Quién no habría de querer que Él fuera su hermano mayor? ¿Quién? Conociendo. Si uno reconoce a Jesucristo, es el Hijo del Dios vivo y verdadero. Y cuando está aquí diciendo Cristo, todo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, ese es mi hermana, esa es mi madre. Todo, ¿quién realmente, hermano? ¿Quién dijera, no, yo no quiero tener una relación con Jesucristo sabiendo que es el Hijo de Dios? De hecho, Jesús vino al mundo para que Él fuera su hermano mayor, para que fuera el que te cuida. Vino al mundo para que todo ser humano que lo desee establezca una relación espiritual con Él. Para eso vino Cristo Jesús aquí a la tierra. El ser humano necesita a Jesucristo. Tú, quien quiera que seas, necesitas a Jesucristo. Tu papá y tu mamá necesitan de Jesucristo. Toda tu familia necesita a Jesucristo. Si existe una persona con la cual el ser humano debe anhelar establecer una relación, hermano, es con Jesucristo. Es el Hijo del Dios verdadero. Ni tu papá, ni tu mamá, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tu novio, ni tu novia, nadie jamás podrá llenar el vacío de tu corazón. Solamente Cristo Jesús es el único que puede llenar el vacío, hermano, del corazón del ser humano. Así nace todo ser humano. Eso se llama una necesidad espiritual y Dios te creó así con un propósito. ¿Saben qué? Para que Jesucristo llene esa necesidad espiritual. En la tierra nadie puede suplir o llenar ese vacío, hermano. No te concentres entonces en tener una relación íntima con tus seres queridos. Pongan atención. Concéntrate en tener y crecer tu relación con Jesucristo. Pues cuando sucede esto de que tu relación con Jesucristo va creciendo, hermano, se va fortaleciendo, entonces podrás tener una relación mejor, íntima con tus seres queridos. Tu familia, tu relación con tu familia terrenal, obviamente es de suma importancia. Y por favor no vayan a decir que yo digo que no deben de tener una relación, de animarse en la relación familiar. Es de suma importancia tu relación terrenal con tu familia. Y esto puede suceder cuando tú tienes una relación espiritual con Cristo Jesús. Amén, hermanos. Entonces, cuando Cristo responde eso, está dando a entender que todo ser humano puede establecer una relación con Él. Pero en segundo lugar, cuando Jesús le respondió al hombre que le dijo que su familia estaba afuera y lo quería ver, Él está dando a entender, Jesucristo, que Él no necesita de su familia terrenal. Escuchen, Jesucristo no necesita de José y de María, si son seres humanos. Ahora, su familia terrenal sí necesita de Jesucristo, al igual que todo ser humano. Jesucristo era y es Dios, y Dios no tiene necesidad de un ser humano. El ser humano tiene necesidad de Dios. Cuando Jesucristo dice, ¿quién es mi familia? Ustedes son mi familia. Está diciendo realmente, yo no necesito de una familia terrenal, hablando en su esencia, hermanos, de que Él es el Hijo de Dios. Ahora, veamos la importancia de hacer la voluntad de Dios. Para el Hijo de Dios, para Jesús,
No parece haber algo tan de suma importancia para la raza humana, hermanos y hermanas, que hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Para la persona no salva, para la persona perdida, el que no es cristiano todavía, el decidir hacer la voluntad de Dios significa su salvación. La persona que se arrepiente de su incredulidad con respecto a Jesucristo, hermano, que lo acepta como el Hijo de Dios, el hacer la voluntad de Dios significa pasar de su estado de muerte a estado de vida espiritual. Hablando de la gente que no es cristiana. ¿Quieres hacer la voluntad del Padre? Te vas a arrepentir y vas a rendir tu vida a Cristo Jesús. Para esa persona, hermanos, es salvación. Pero no existe sustituto alguno. Es necesario querer hacer la voluntad de Dios para poder ser salvo. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre dice, este es mi hermano, esa es mi hermana. Cristo empieza a establecer una relación espiritual con ese ser humano que se arrepiente. Podríamos decir que cuando el incrédulo se arrepiente y recibe a Jesucristo en su vida, esa persona, hermanos, es adoptada a la familia de Jesucristo. Eso lo enseña la Biblia. Somos adoptados. Ahora pertenecemos a la misma familia de Dios, somos parte de esa familia. Aun cuando no conoce la persona, vean, ya se arrepintió, ya pertenece a la familia de Dios. Puede ser que todavía no ha crecido, ¿cierto?, en el conocimiento de su nueva familia, con Cristo, su relación con Cristo Jesús, pero ya es miembro de esa familia. ¿Qué necesita ahora? Vivir y relacionarse con su nueva familia para que su intimidad crezca. Entonces su unión con Cristo le ha dado el poder para hacer la voluntad de Dios. ¿Escucharon? Una persona que se arrepiente, Dios le da a ese individuo el poder para hacer la voluntad de Dios. Ya tiene, todos nosotros tenemos el poder, pero hablando de la persona que se arrepiente, Dios ya le da todo el poder para hacer la voluntad de Dios. Eso significa para el no cristiano, pero para el cristiano, pensemos ya en nosotros, el hacer la voluntad de Dios significa una mayor intimidad con el Señor Jesucristo, hermanos y hermanas. Hacer la voluntad de Dios, obedecer la voluntad que está escrita aquí de Dios. Eso significa crecer en tu intimidad, en tu relación, en tu carácter como hijo de Dios. No existe nada más importante para uno de nosotros, de los cristianos, que el desear la voluntad de Dios y el hacer la voluntad de Dios. No se trata de conocer la voluntad de Dios. Si tú vas a la Biblia y la lees, tú vas a conocer la voluntad de Dios. Pero aquí Jesucristo no dice, porque todo aquel que conoce la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, ¿no? ¿Qué dice Jesucristo, hermanos? Todo aquel que ¿qué? Todo el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, como hijos de Dios, si vamos a la Biblia, obviamente tú vas a conocer cuál es la voluntad de Dios, pero no se trata de conocer en tu cabeza información de la voluntad